Yahvé es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Yahvé que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. Muy bien, una herencia son aquellos bienes que recibimos de otra persona. Una porción es una parte de esa herencia. Hasta aquí se entiende bastante bien, pero el sentido de la palabra copa aquí significa algo que igual nosotros no entendemos bien porque en nuestra cultura no se suele usar. Sin embargo, en la Biblia, una copa es esa parte que a cada uno le toca vivir en la vida, ya sean cosas buenas, ya sean cosas malas. ¿Cuál es la parte? La porción, la copa de aquellos que desprecian a Dios. Si os acordáis, lo vimos en el Salmo 11, versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz, de la copa de ellos. Es esa parte que se echa en la copa que se han de beber, la que habrán de tomar por no tener en cuenta a Dios y su consejo. Así es la vida de las personas que nos rodean, ¿no? Las personas que nos rodean y que no conocen a Cristo. Una vida que es como un viento abrasador y aunque constantemente disimulan, cuando se sinceran es lo que te cuentan. No hay nada productivo en sus vidas y todo por la falta de propósito sin estar, o mejor dicho, al estar sin aquel que lo es todo en la vida. Dios como el todo en nuestra vida. Pero para David no. Para David, Yahvé es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, dice. La copa. La porción de la herencia que me ha de tocar es Dios mismo. Es lo que está diciendo David. Hasta aquí se entiende bien, pero puede que el versículo 6 no sea tan fácil de comprender. Dice el versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Sin embargo, tanto para David al escribirlo como para los judíos al escucharlo o al cantar este salmo, estas palabras, les recordarían una parte de su historia, una parte muy importante de su historia. Esta historia la podemos encontrar en los capítulos 16, 17 y 18 de Números, y allí el Señor establece su pacto con Aarón, sus hijos y los hijos de la tribu de su padre, o sea, de la tribu de Leví, para que fueran ellos los que se hiciesen cargo del servicio al tabernáculo. Desde entonces nadie más podía acceder al servicio en el tabernáculo, solo ellos podían hacerlo. Tiempo después, cuando el pueblo de Israel pasó el Jordán con Josué, llegaron a conquistar ya toda la tierra de Canaán, a cada tribu le tocó en suerte un pedazo de esa tierra para que pudiesen habitar en ella, para que pudiesen trabajar esa tierra y para que pudiesen recibir todos los frutos que de esa tierra pudiesen extraer. A todos les tocó un trozo de esa tierra prometida. A todos excepto a la tribu de Leví. ¿Qué es lo que le tocó a la tribu de Leví? Dice en Deuteronomio 10, 8, 9, en aquel tiempo, mientras iban por el desierto, apartó Yahvé a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Yahvé, para que estuviese delante de Yahvé para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Y esta es la tierra que le tocó a la tribu de Leví. Yahvé es su heredad, como el Señor tu Dios le dijo. Esto era para los hijos de la tribu de Leví, pero ¿por qué dice David, Yahvé es la porción de mi herencia, si David era de la tribu de Judá? Yo creo que es porque David había entendido muy bien cuál era la verdadera y profunda promesa que Dios le había dado siempre a su pueblo, que no era otra que Dios mismo, al margen de los beneficios materiales que de Dios pudieran derivarse de esa relación tan personal con Dios, ¿no? Con el Dios creador de todas las cosas. Esta promesa de Dios no solo viene en el Nuevo Testamento a través de nuestra relación muy personal con Jesucristo, sino también en todo el Antiguo Testamento, ¿no? En varias ocasiones los profetas proclaman, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Esta es una promesa de una relación muy íntima desde el inicio con el pueblo de Israel, ¿no? Muy íntima y muy personal,
Una relación que no solo proclama Jeremías, sino también Ezequiel y Zacarías, ¿no? Y que se ve entreverada en todo el Antiguo Testamento, como estamos viendo incluso en este Salmo, ¿no? Que la promesa era Dios mismo, viviendo en sus corazones, y no tanto las cosas que de Dios recibían. Y vuelvo a insistir, es que el problema de nuestra vida cristiana puede estar aquí. Promesa que nosotros también deberíamos entender así. Pues ¿para qué? Para lo que acabo de decir, para que podamos disfrutar de verdad, con gozo y con alegría, la vida cristiana. Porque la promesa de Dios a su pueblo no fue nunca tanto conseguir las cosas que de Él podíamos recibir, sino Él mismo, ¿no? Que Él mismo fuese nuestra heredad. Esa es la hermosa heredad que nos ha tocado y que hace que podamos vivir en lugares deleitosos, como dice David. Es así como lo vive David y es así como lo debiéramos de vivir todos nosotros. Que esas cuerdas que delimitaron, que marcaron su heredad, la heredad que importa, no estamos hablando de una tierra, ¿no? Que esas cuerdas que delimitaron su heredad no le cayeron por suerte tanto sobre tierras fértiles o áridas, ricas o pobres, muy productivas o poco productivas, sino que esas cuerdas que definen su relación, su verdadera herencia, le cayeron sobre una tierra que es Dios mismo. Para David no importaba tanto que sus circunstancias externas, sus circunstancias por las que pasaba, fueran duras o no, que algunas tierras produjeran y otras no, que unas veces lloviese mucho y otras veces hiciese demasiado calor. Lo que realmente importaba para David y sobre lo que se deleitaba era sobre su verdadera heredad. Estar atentos, por favor. Es que es aquí donde radica todo nuestro problema. Fíjate lo que dice David. Ya vi, esa es la hermosa heredad que me ha tocado. ¿De acuerdo? Es este nuestro gran problema. Cada vez que el Señor me ha bendecido con una casa, no que acumule casas en mi vida, sino que, bueno, pues al hacer un traslado de casa me refiero, cada vez que el Señor me ha bendecido con una casa, el primer día que entro en ella, siempre le he dado las gracias por su inmensa misericordia. Siempre he sido consciente de que yo no me la merecía y le he agradecido profundamente el amor para conmigo y para con mi familia de no dejarnos pasar frío en la calle. Siempre lo he hecho y me he gozado con ello y supongo que pues la mayoría de vosotros también habréis hecho lo mismo. Pero ¿cuántas veces hemos hecho esto con la verdadera heredad que nos ha tocado y que significa que hemos sido rescatados de nuestra antigua y vana manera de vivir? ¿Cuántas veces hemos entrado en su tabernáculo para decir, como decía David, tú sustentas mi suerte y es hermosa la heredad que me ha tocado? Mi suerte no es la que yo me procuro, ¿no? Sino mi suerte eres tú, Señor. Tú mismo sustentando mi vida. Esa es mi heredad, mi verdadera heredad. Porque tener a Dios como la más rica de nuestras propiedades, esa es nuestra verdadera herencia. Y vuelvo a insistir, porque este es nuestro gran problema. Herencia que no nos hemos ganado, ¿o sí? No nos hemos ganado esa herencia, ¿no? Es una herencia que nos ha venido del cielo, ¿no? Como unas cuerdas que han descendido desde lo alto y que marcan la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Para nuestra vida. Cuerdas que delimitan ese camino que es Jesús, por el cual todos nosotros debemos andar. Esa es nuestra heredad, unas cuerdas que han descendido marcando el camino que es Jesús, por el cual todos nosotros debemos andar, ¿no? Cuerdas que acotan, que acotan esa voluntad de Dios en la que debemos vivir sin salirnos de allí. Esa es nuestra heredad. Dios mismo y su consejo sin salirnos de esa heredad que tenemos, ¿no? Bien, ¿y cuál es el primer resultado de no servir diligentes a otros dioses, sino de vivir dentro de ese vallado que hemos dicho que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que es Dios mismo? ¿Cuál es el primer resultado de tener a Dios como nuestra más preciosa heredad? Pues que recibiré su consejo y su enseñanza, que es lo que vemos en el versículo 7. Fíjate lo que dice el versículo 7. Bendeciré a Yahvé, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia.